Bienvenidos a nuestra lectura orante con las Sagradas Escrituras. En este día la Iglesia reconoce la vida de un hombre, San Lorenzo de Brindis, presbítero y doctor de la Iglesia. Se llamaba Julio César Russo, nace en 1559 en Brindis, profesa en la rama capuchina de la orden franciscana con el nombre de Lorenzo, un hombre de gran cultura y versado en lenguas, fue predicador nato que recorre toda Europa. Escribe muchos libros de teología y exégesis bíblica. Mientras estaba ocupado en una misión diplomática con el rey de España, Felipe III, murió en Lisboa el 22 de julio de 1619. Hoy la Iglesia nos invita a seguir escuchando la proclamación del Evangelio según San Mateo, hoy en el capítulo 13, versículos del 1 al 9. Primer momento, lectura del texto. Aquel día salió Jesús de casa y se sentó junto al lago. Acudía tanta gente que tuvo que subirse a una barca, se sentó y la gente se quedó de pie en la orilla. Les habló mucho rato en parábolas. Salió el sembrador a sembrar. Al sembrar un poco cayó al borde del camino. Vinieron los pájaros y se lo comieron. Otro poco cayó en terreno pedregoso, donde apenas tenía tierra. Como la tierra no era profunda, brotó enseguida, pero en cuanto salió el sol se abrazó y por falta de raíz se secó. Otro poco cayó entre zarzas, que crecieron y lo ahogaron. El resto cayó en tierra buena y dio grano, unos 100, otros 60, otros 30. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidámosle hoy al Espíritu Santo su presencia, su gracia, su acompañamiento y su don del entendimiento de las Sagradas Escrituras. Todos los días lo nombramos como aquel que viene y está a nuestro lado, el Parácletos, es como aquel que camina junto a y con el sentido de la defensa, de la compañía. Pues hoy le pedimos que venga, nos llene el entendimiento de esta comprensión, porque Dios nos sigue hablando. Por eso los invito otra vez, segunda lectura proclamada, tercera lectura. ¿Qué nos dice hoy el Evangelio? ¿Dónde estaba Jesús? ¿A dónde sale? ¿Qué pasa allí con la gente? ¿Y qué empieza a hacer Jesús? Y dentro de este hacer, ¿qué tiene que ver con su predicar? ¿Qué habla? ¿Cuál es el primer momento hoy cuando Jesús se dirige a las personas? ¿Qué les dice? ¿Qué comparaciones utiliza? ¿Y cuáles son esas comparaciones? ¿Y cuál es el llamado que hace al final del texto evangélico de hoy? Como siempre, también los invito para que después de hacer esas lecturas proclamadas tratemos de reconstruir mentalmente el Evangelio. Y uno empieza diciendo: en aquel tiempo estaba Jesús, sale hacia el lago, había mucha gente, y empieza uno a narrar todos los detalles, escena tras escena, y eso nos sirve también para ir guardando esta palabra en el corazón. Segundo momento, meditación. Comenzamos el capítulo 13 del Evangelio según San Mateo. Este capítulo 13 tiene que ver con las parábolas del reino. Mateo tiene 5 grandes discursos. Este viene a ser como el tercer discurso que nos narra Mateo, de la forma de hablar de Jesús en parábolas. Vamos a ver varias. Hoy empieza con una muy importante, que es la del sembrador, pero la liturgia en la iglesia, esta versión de según San Mateo, nos la va a dividir hoy, mañana y pasado mañana. Vamos a escucharla en 3 momentos, porque este evangelio tiene como tres partes claras. Hoy nos da la primera. Y la primera es, después de que Jesús sale de la casa, este contexto Cafarnaún, lago, sale allí, se sienta al lago y viene mucha gente y aprovecha, se hace una de las barcas y las personas están paradas enfrente, y entonces se ha conformado así un lugar geográficamente muy bello, como ese es el lago de Genesaret o el mar de Galilea, y con la diversidad de personas que están a la ribera, con una actitud de escucha del maestro que sigue enseñando. Se nos muestra a Jesús con la actitud del que enseña. Él es el maestro, por eso le decimos maestro. ¿Y quién iba a pensar de aquellos que estaban ahí parados? ¿Qué iban a hacer? Ellos pensarían, pues solo lo estamos escuchando nosotros. Pero más de 2021 años se ha venido
dando este texto como todos los de los evangelios y han venido muchos a escuchar la palabra. Este sentarse de Jesús al borde del lago, pues nos genera a nosotros hoy un contexto donde ustedes y yo estemos haciendo esta lección divina, o si estamos en la Eucaristía y escuchamos la proclamación de la palabra, nos lleva a tomar la parte final de hoy como el primer momento, y es: el que tenga oídos para oír, que oiga. El que tenga oídos, que oiga. Pues afinemos el oído, dispongamos todos estos plenitud de sentidos que Dios nos dio, no solo físicos, sino en la vida del Espíritu, para que escuchemos hoy a Jesús que sigue enseñando. Y en este capítulo 13 que vamos a comenzar, habla en parábolas. Mañana veremos por qué hablan parábolas. Hoy tomamos la primera parte de esta parábola del sembrador. Y entonces, ese es el contexto. Hemos hablado Jesús que enseña, muchos que escuchan, nosotros hoy escuchamos. Puede que no estemos en el mar de Galilea, puede que usted esté hoy en su casa, en un lugar haciendo oración, donde se encuentre, donde esté a través de la pantalla, del celular, del computador, del televisor, con internet, ahí está. Los invito para que hagan composición del lugar. Composición del lugar es como pensar y adentrarse, como estar como estos al borde del mar de Galilea. Los invito a que nos adentremos como en la escucha de Jesús y nos sintamos como unos de aquellos que están escuchando a Jesús allí. Hoy, con el poder de Dios que está por encima del espacio y del tiempo, con esta palabra de Dios que es para todos los días, pues estamos ante la presencia de Él y nos sigue hablando. Ese es el primer momento de esta meditación. Por eso los invito a que abramos el oído. Y el oído implica todo el corazón, el ser como tal. Abrir y escuchar la voz de Dios, que sigue hoy llamándonos y sigue hoy hablándonos y enseñándonos. Y empieza a decir: les habló mucho rato en parábolas. Jesús no define el reino como ustedes y a mí occidentales, con toda una enseñanza. El reino de los cielos es esto y esto y esto, porque esto es así, así, asá, como definiciones clásicas. Jesús empieza a hacer comparaciones a través de imágenes de la vida cotidiana, del campo de las realidades que el hombre tiene todos los días. Poco a poco invita a que el hombre se inserte a través de estas imágenes y comprenda cuál es ese reino de Dios que él trae, cómo va a ser el reinado de él, no solo reinados humanos, sino reinar en el corazón del hombre. Entonces vamos a ver una de estas imágenes que utiliza, y la primera es: sale el sembrador a sembrar. Eso es lo que hace un sembrador, un agricultor, que en una de las tareas cotidianas muy importantes es tener una semilla y tirarla. En este caso, pues en el ejemplo que pone Jesús, es como es una siembra al estilo del boleo. Se esparce la semilla, el viento la lleva y la riega por distintos lugares. Es una forma. Podríamos hablar de otras formas de sembrar, pero esta es la imagen que Jesús utiliza, es así. El sembrador. El sembrador. Un hombre que tiene una semilla. Y hoy toda esta palabra tiene que ver con la semilla. Mañana, porque hablan parábolas, y pasado mañana tiene que ver un poquito con los terrenos. Hoy nos nombra los terrenos, pero hoy vamos a hablar puntualmente de la fuerza que tiene la semilla. El primer momento de fuerza que tiene esta parábola hoy es: ¿qué contiene esta semilla? ¿Qué pasa con esta semilla? Pues esta semilla es vida. En sí ella misma tiene la capacidad de tener vida. Otra cosa es los terrenos donde caiga. Por eso Jesús siempre en esta parábola se nos hablan de 4 terrenos. Borde del camino. Al borde del camino queda a la mano de los pájaros se llevan la semilla. Después, terreno pedregoso, que apenas tenía un poquito de tierra y trata como de entrar la semilla ahí y de morir la semilla, pero la tierra no es profunda, entonces viene la sequía, porque el sol le pega muy fuerte y todavía no se ha plantado bien en la tierra, y entonces la abraza y se seca la raíz por este sol fuerte que la termina. El tercero es zarzas, que son estas matas como chamizos y que no la dejan crecer porque la ahogan. Y después la tierra buena, que es así da grano y da unas cosechas del 100, del 60 o del 30.
y son la buena cosecha por el buen terreno. 4 tipos de terrenos. Pero en ese 4 tipos de terrenos cayó la misma semilla. La misma semilla que tiene una capacidad en sí de generar vida. Ella no falla. Ella no falla. Puede ser el cálculo del sembrador que no vio que venía el aire y que entonces se le pudo ir mucha semilla de esas para un lado y cayó en estos otros terrenos que son de los 4, solo uno da cosecha bien, los otros son como con dificultades para dar cosecha. Pero el problema no es la semilla tiene una fuerza impresionante, la semilla es vida. Y entonces empezamos a hacer la comparación hoy con que la palabra de Dios es esta semilla. Y esa palabra de Dios en sí misma, sola, es vida. Los terrenos tendrán que ver con el corazón del hombre, que al final se nos explicará bien cuál es. Jesús ya en privado les explica la parábola. Pero entonces hay 4 terrenos, 4 formas que pueden pasar con el corazón de la vida cotidiana, porque la semilla de Dios, que en sí tiene mucha capacidad, no de como la capacidad que tiene, no se puede implantar según el terreno que caiga. Empecemos a pensar en aquello. Entonces, abrir hoy el oído, Shema, escucha, pues Dios quiere hablarnos en estas comparaciones a ustedes y a mí durante estos días. Hoy nos dice, mi palabra tiene vida, mi palabra tiene fuerza. ¿Cuánto buscamos la palabra de Dios? ¿Cuánto comprendemos que esto no se quedó en el pasado? Y que no es solo algo muy bonito, histórico, un contexto y que no tiene capacidad de movernos a nosotros hoy, que sea importante para nosotros hoy porque vamos en el afán de la vida, porque estamos metidos en tantas realidades que no comprendemos esta riqueza de la palabra de Dios. Parte de que hagamos la lección divina todos los días es por esto. Es porque tenemos una semilla. Los que les gusta el campo y nosotros últimamente con todo este contexto de campo vamos aprendiendo la grandeza de la vida. Este árbol que hay aquí atrás empezó siendo una semilla muy pequeñita. La semilla tan es vida que miden todos los procesos para que vaya creciendo, o estos árboles que hay aquí atrás, o esta zona que está llena de ceibas, de samanes, así se llaman estos árboles, todos distintos, y aquí atrás hay una especie de selvita, y todo eso fueron semillas, en un principio muy pequeñitas. Y esto nos muestra que hay vida, en la semilla hay vida. Pues aún más la hay en la palabra de Dios, que una vez sale de Él, no vuelve a Él sin que haya cumplido su función, sin que haya dado, tocar el corazón de muchos. Puede que unos no, pueden que otros estén en las circunstancias de la vida como lo vamos a ver después. Puede que haya zarzas, puede que haya caído en el camino. Estos pájaros significan muchas cosas como lo veremos después. Y también como tantas preocupaciones que ahogan y dejamos al Dios para después. Sí, la palabra. Yo ya he escuchado mucho de ese evangelio y decimos que escuchamos, pero sí, de oídas. Pero no nos sentamos y tomamos este momento para acoger la semilla. Y cuando esa semilla cae, da fruto. ¿Quién es el primer ejemplo? Jesús dice que si el grano de trigo no cae en tierra y no muere, pues no da su fruto, no lleva en sí su contenido de dar vida y permitir todo un proceso de vida en un árbol o en una mata. Pues Él es como ese grano de trigo que murió en la cruz, murió, y ese morir dio resurrección y dio vida para todo el género humano. Él es ese grano de trigo. Él, el dueño de la vida, el que creó la semilla, el que creó todo este universo entero, tiene una semilla que es más grande aún y es su palabra. ¿Cuánto valoramos la palabra de Dios? ¿Cuánto saco mi espacio para hacer lección divina, para escucharla en la Eucaristía y antes de ir a la Eucaristía leerla y llevarla preparada y después de pronto la explicación en la homilía me puede ayudar o en esta lección divina o en la liturgia de las horas tomamos salmos, que es la oración de la iglesia, que era la oración de Israel, y santificamos el día y muchas formas de acercarnos a la palabra en cursos bíblicos, pero sobre todo cada uno en momentos de oración puntual. Dios sigue hablando. Esto no son contenidos que se quedaron en el pasado, porque la palabra de Dios puede tener un contenido que para el Antiguo Testamento hay unas indicaciones puntuales, pero eso tiene una referencia a la venida de Jesús, y en Jesús siempre tendrá la palabra de Dios un contenido que nos llevará a mirar un momento concreto, pero también mirar hacia el futuro. Dios sigue hablando. Esa palabra, para el que tenga oídos, el que quiera abrir el corazón, debe significar, pues, nada más ni nada menos el alimento para el alma.
Porque así como en la Eucaristía tenemos el banquete eucarístico, que es el comer el cuerpo y la sangre de Jesús, el primer banquete es escuchar la palabra. ¿Cuánto escuchamos la palabra? ¿Qué tipo de terreno somos? Nos vamos preparando para estos 2 días que vienen. Pero ahora tenemos que constatar algo y es, esa semilla tiene vida en sí misma. El problema no es la semilla. Ustedes y yo podríamos mirar en algunos contextos ya de la vida actual que uno puede ir a comprar semillas en algunos almacenes, en algún lugar, o le regalan unas semillas y puede que esa semilla no haya dado. No solo que sea el problema la tierra, sino la semilla. Pero en el caso de esta semilla, de este ejemplo, comparación, imagen que toma Jesús, la semilla en sí tiene todo el potencial. Todo. Todo. Porque es la creación del dueño de la vida. Y es su palabra. Y es Jesús, es la palabra del Padre. Se ha encarnado. Y tan es vigente que hoy esta proclamación de este evangelio se hace en los 4 puntos cardinales de la tierra, en las Eucaristías, en los lugares donde la gente toma esta palabra que la iglesia da y nos pone a meditar hoy esta semilla. Este Dios que es eterno, este Dios que sigue hablando, este Dios que es dueño de la vida y que cuando encuentra un terreno dócil producen todas estas maravillas de existencia y de vida y de gracia. ¿Cuánto nos transforma entonces esta semilla? Valorémosla hoy para que después miremos el terreno, nuestro corazón. Valoremos hoy esta palabra para que de aquí en adelante, no se nos pase un día sin acercarnos a la palabra, sin comprender la grandeza de la proclamación de las Escrituras, sin generar el contexto para esta escucha de la palabra, es decir, que estos contextos haya oración, haya preparación, le pedimos al Espíritu que disponga nuestra alma y nos dé el entendimiento, y después vamos viendo los pasos de esta lección divina que nos van permitiendo como saborearla, la lectura, la meditación, la oración y la acción, llevarla a la vida. Hay un quinto paso que en otro momento se los he hablado, que es la meditación, que es algo también personal, como en un momento de reposo, algo que va quedando también ahí en el corazón, de escuchar esta voz de Dios y de generar unos pasos que nos permiten una alimentación para el espíritu, un crecer en la vida del espíritu. Entonces no le echemos la culpa a circunstancias, que los curas no sirven, que la iglesia ha hecho esto. Sí, la iglesia ha reconocido sus dificultades porque está hecha de hombres y en los hombres hay limitaciones, pero es que el tesoro de la palabra está para todos. Están como ustedes y yo, no ponemos peros y sabemos que esa semilla tiene poder. Y como ustedes y yo estamos ávidos de recibir la palabra de Jesús y cómo separamos muchas cosas para que no haya ni zarzas ni los elementos que vamos a ver en otro momento, mañana y pasado mañana, sino que dispongamos el corazón porque no falla. Cuando a usted le venden un producto, le pueden decir muchas exageraciones y hasta mentiras. Pero aquí hay una constatación. Esto que estamos hablando de la palabra de Dios se cumple. O sea, Dios lo da todo. En Él no hay fallas. Él lo hace todo perfecto. Ya la otra cosa es mirar el terreno que es el corazón. Pero hoy partimos de este punto de vista. Él nos da su palabra, su misericordia, su presencia, su gracia, para que la cojamos. El que tenga oídos, que oiga. Por eso, entremos en el corazón, pidámosle a Dios que podamos como hacer una mirada introspectiva, porque Él habla en el fondo del alma, en el espíritu, en el centro, en la mitad del medio, y podamos tener la capacidad de concentración, y todos los días seremos más ávidos de tener más semilla y más palabra y escuchar más a Dios y aprender más de Él y recibir gozo. Y en aquello recibimos también toda la capacidad de cómo actuar en el día a día, de cómo hacer, de cómo reaccionar ante muchas circunstancias de la vida. Aprendamos a amar la palabra de Dios, a estar sedientos de escucharla, a generar estos contextos. De esta metodología nos sirve también de la lección divina para aprender a abrirle el corazón a Dios. ¿Cuánto buscamos la palabra de Dios? ¿O la rechazo? ¿O he tratado unas veces sí y otras veces no? ¿O me ha faltado buscar a alguien que de pronto me pueda ayudar de cómo acercarme a la palabra, enseñándome? Hoy en día en estos medios hay muchas formas y hay mucha gente que hace una siembra muy grande y muy bonita. También empezamos a pensar cómo cada uno de ustedes y yo somos sembradores en la familia y en otros lugares, porque si podemos estar tranquilos es que la palabra en sí tiene poder y tiene la capacidad. Otra cosa es cómo me dispongo yo también para ser un buen sembrador.
y tener la capacidad de mirar dónde se siembra la semilla y cómo, y tener paciencia y reconocer que la cualidad no es del sembrador, sino que él hace una función, pero quien recoge la cosecha es Dios. Ese es otro punto de vista para que empecemos a analizar. Pero hoy, reconozcamos que esta palabra tiene poder. Miremos lo que Dios ha hecho a través de su palabra en nuestra vida también. Que ese sea un campo de meditación. Hagamos oración. Bendito sea, Señor, por esta semilla de vida. Porque tú, Señor Jesús, te has hecho hombre. Has venido al vientre de María, allí el arca de la nueva alianza, y has querido nacer y mirar todas las etapas de la vida como hombre, y llegar a la edad adulta y sembrar tu palabra y la presencia de Dios uno y trino en los corazones, no solo de los que te escuchaban a la orilla del lago, en Jerusalén, en los distintos puntos de la Palestina, sino a través de estos 2000 y algo más de años, 2021 años de la vida, donde se has llevado tu palabra y tu semilla en muchos contextos de la tierra, en muchos lugares. Que hoy reconozcamos y miremos la gracia de esta palabra que ha llevado a muchos a ser santos y a transformar su vida, y han dado cosechas del 100, del 60, del 30, y muchos han reaccionado ante esta escucha con santidad de vida, porque los ha inundado tu gracia, tu poder y tu misericordia. Que hoy nosotros, ante esta constatación, reconozcamos que tu palabra en sí misma es vida, que tu presencia y tú nos sigues hablando en las Sagradas Escrituras, verdaderamente podamos entender este tesoro, que quitemos nuestra mirada de muchas semillas que son insinuaciones del mundo en muchas cosas, y que nos centremos en lo que verdaderamente y de quienes verdaderamente es la vida, que eres tú. Que podamos hoy estar atentos, abrir el entendimiento, el oído a la escucha de tu palabra y dejarnos transformar y empezar a moldear y a preparar este terreno que es nuestro corazón para darte la mejor respuesta. Amén. Cuarto momento, la acción. Qué bueno, en un contexto cada uno recordando como niños, si han estado en situaciones de fincas, de haciendas donde se hay sembrados, cultivos, recordar todos estos procesos y meterse como en esta imagen de lo que quiere enseñar Jesús. Miremos esas semillas pequeñitas y veamos cuánta grandeza de Dios que nos sobrepasa en algo tan diminuto y tan pequeño que después se desarrollará grandemente, como son las parábolas de contraste, lo que empeña enseñanzas de Jesús, ese granito de mostaza que es pequeñito, pero lo que llega a ser. Y también mirando muchas circunstancias, uno aquí puede entrar como en la pensar de que no, ve, hay 3 terrenos que no sirvieron, pero esos que sí sirvieron, dieron por mucho más que los otros, y eso vino a dar una cosecha en la paciencia de Dios, que al final tendrá la última palabra. Él es el dueño de la vida. Pero hoy miremos estas imágenes, y la gran pregunta de la acción es: ¿cómo hago? ¿Qué acciones debo tomar para que la palabra de Dios todos los días tenga más eficacia en mi corazón y pueda producir el 100, el 60 o el 30? ¿Qué tengo que hacer para preparar mi espacio, para concentrarme, para escuchar la voz de Dios? ¿Qué tengo que retirar de ruidos, de circunstancias? ¿A qué renuncies un poquito en el tiempo para sentarme y escuchar la voz de Dios? Que eso nos dé un primer camino de acercamiento a esta meditación. Señor los bendiga, los llene de su paz y su gracia, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos.